Muy feliz jueves. Los saluda con cariño el Padre José Eric Moguel, pues me toca asesorar esta clase de Santísima Trinidad en la comunidad de Redentor Hominis. Vamos a iniciar nuestra segunda sesión correspondiente a este tiempo en el que estamos en casa, pero no por eso quiere decir que vamos a descuidar nuestra formación. Ya llevamos una sesión el jueves pasado, vamos a la segunda. Y quiero hacer un recordatorio porque no me gustaría que se extendieran mucho estos videos, porque cuando es así por video cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, en la sesión pasada hablamos sobre la profesión de fe monoteísta. El cristianismo profesa una fe monoteísta en un único Dios, un solo Dios. Pero hay una característica especial de nuestra fe cristiana, que este único Dios existe y subsiste y persiste en tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos nuestro credo que así lo afirma: creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo, pero es un solo Dios verdadero. ¿Cómo explicar semejante característica de nuestra fe? Y entonces, en el primer subsidio hablábamos sobre quién es ese Dios, un ser necesario, absoluto, que no está dentro de las categorías de este mundo, sino que es trascendente. Es lo que analizamos un poquito el subsidio pasado. Y dentro de eso también aprovechamos para hablar un poco acerca del ateísmo. ¿Qué es el ateísmo? ¿Cómo surge? Y cuáles son las derivaciones. Y hablábamos de dos características del ateísmo. La primera es la que viene de la explicación de la naturaleza. Conforme la ciencia avanza, se va dando cuenta la lógica humana que todo va moviéndose respecto a leyes establecidas. Entonces, que muchos fenómenos de la naturaleza se pueden explicar sin la necesidad de Dios. Y ahí surge un ateísmo evolucionista, un ateísmo que brota del método experimental. Pero también se habla de un ateísmo filosófico, que brota ¿de dónde? De la carencia moral del ser humano, de esa falta de vida moral, de esa falta de coherencia. Y entonces, dentro de ese ateísmo moral, entonces se explica que las conductas humanas reflejan que Dios no existe, porque el ser humano no puede vivir sin ese Dios, y que el ser humano puede estar por encima de Dios. Y hablábamos de una frasecita en latín que viene ahí: Homo hominis Deus es. Dios es igual o semejante a los hombres. Según nuestras limitaciones, nuestras carencias, nos proyectamos la imagen de un ser superior y a eso le llamamos Dios. Entonces es el ateísmo filosófico que se hace presente. Y hablábamos un poquito acerca de la teología frente a este tipo de ateísmo y cómo el Concilio Vaticano II pide una sólida formación para que podamos establecer un acercamiento, un diálogo con fundamentos donde podamos precisamente compartir todas nuestras preocupaciones. Más o menos este es un breve resumen de lo que vimos en el subsidio pasado. Si tienen dudas pueden regresar al video que hicimos el jueves pasado. No quiero detenerme mucho ahí porque pues es mejor que ustedes lo estudien y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Vamos de lleno al subsidio que nos toca hoy, subsidio número 2. Por favor, si tienen dudas, comentarios, sugerencias, preguntas, mándenmelas para que las podamos ir resolviendo. Subsidio número 2, la posibilidad del conocimiento de Dios. Si la teología es una forma en la cual el ser humano creyente quiere entrar en contacto con este mundo moderno que profesa un ateísmo, y en muchas veces un ateísmo agresivo, debemos hacerlo con las herramientas correctas. Y entonces por eso este tema nos habla de la posibilidad del conocimiento de Dios. Y el primer párrafo nos habla de una constitución llamada Dei Filius, significa en latín el Hijo de Dios. Este es el nombre de una constitución del Concilio Vaticano I, y ahí en el subsidio viene la fecha, 1870, para que nos demos una idea, 1870. Denuncia esta constitución los errores del racionalismo moderno y aborda la posibilidad de conocer a Dios por la luz de la razón. Si quieren ahondar un poquitito más en esta constitución de Dei Filius, al final de la página
le puse ahí un pie de página que explica más o menos cuál es el contenido de este documento llamado Dei Filius y cuáles son estos errores del racionalismo moderno: protestantismo, racionalismo, panteísmo y ateísmo. Y habla de que nosotros, por la luz natural de nuestra razón, podemos llegar al conocimiento de Dios por medio de las cosas creadas. Sin embargo, es necesaria la revelación y la fe para poder alcanzar un conocimiento pleno de Dios. Entonces, eso es de lo que más o menos nos habla esta Constitución Dei Filius, y abajo les puse una descripción un poquito más detallada. Bien, la teología se ha apoyado de la filosofía. O sea, si queremos llegar al conocimiento de Dios por medio de esta razón, tenemos que hacer uso de una ciencia llamada filosofía, donde las herramientas de la filosofía permiten un acercamiento a lo divino en los límites de esta ciencia. Y es lo que nos afirma este segundo párrafo. La teología se ha apoyado de la filosofía, especialmente de la filosofía clásica, cuyo máximo representante es Santo Tomás de Aquino, para explicar la verdad de Dios, del Dios de la revelación. El Dios cristiano, el Dios en el que nosotros creemos, lo queremos explicar en el lenguaje filosófico. Y entonces para eso nos ayudan las reflexiones de Santo Tomás de Aquino, máximo representante de la filosofía clásica. Dice: la filosofía, en una de sus ramificaciones llamada Teodicea, habla de 5 vías cosmológicas para acceder al conocimiento de Dios. También ahí le puse una aclaración al pie de página sobre la palabra cosmológico. Y dice: por vía cosmológica se entiende la reflexión filosófica por la que a partir de las cosas creadas podemos llegar a concluir la existencia de Dios. Eso viene en un libro de Santo Tomás de Aquino llamado Suma Teológica. Bueno, en realidad son como 5 libros de Santo Tomás de Aquino llamado Suma Teológica, capítulos 2 y 3. Llegar al conocimiento de Dios por medio de las cosas creadas. Y entonces, ¿cuáles son estas 5 vías cosmológicas? Ahí vienen enumeradas. La primera, el movimiento. Dios es el motor inmóvil. La segunda, la causalidad eficiente. Dios es la causa incausada. La tercera, la vía de la contingencia. Dios es el ser necesario. La cuarta vía, los grados del ser. Dios es el ser supremo, absoluto y trascendente. Y la quinta, la vía de la finalidad. Dios es la máxima inteligencia. Aquí, hermanitos, estas vías nosotros las vemos en el seminario en un semestre. Necesitamos un semestre de Teodicea para revisar y analizar estas 5 vías del conocimiento de Dios en el lenguaje de la filosofía clásica. Aquí las he resumido en un pequeño párrafo. Yo sé que quizá nos va a costar trabajo comprender estas vías del conocimiento de Dios, pero haciendo un pequeño esfuerzo, las explico así rápidamente. ¿Cuál es la primera vía del movimiento para llegar a Dios a partir de las cosas creadas? El movimiento. Dice: nosotros comprendemos que todo se mueve por otra persona. Todo lo que se mueve es movido por otro. Si nosotros tratamos de buscar las explicaciones de quién movió quién, qué cosa, hacia atrás, nos vamos a dar cuenta de que todo es movido por alguien, pero en un principio alguien tuvo que empezar a mover todo. Y ese alguien tiene que ser alguien que no se mueve. Alguien que no se mueve, ¿ah? Alguien, el motor inmóvil se le llama, a ver si no les confundo más, porque explicar la filosofía es complicado. Bien, todo lo que existe se mueve y es movido por otro. Y como una serie de causas infinitas es imposible, se admite la existencia de un primer motor que no puede ser movido por otro. Este primer motor inmóvil es Dios. Ahora sí, un poquito más claro, ¿eh? Todo lo que se mueve es movido por otro. Y vamos a buscar la explicación de quién movió quién, qué cosa, hasta que lleguemos a Dios, que no ha sido movido por nadie más, pero Él empezó a mover todo lo que existe. Segunda vía, la causalidad eficiente. Todo lo que existe, existe por una causa. Existen en este universo causas eficientes que no pueden ser causas de sí mismas, ya que para ello tendrían que haber existido antes de existir. Todo lo que existe, existe por una causa.
Existen en este universo causas eficientes que no pueden ser causas de sí mismas, ya que para ello tendrían que haber existido antes de existir, lo cual es imposible. Y si buscamos la causa de un fenómeno hasta su origen primero, descubrimos que Dios es la causa primera de todo lo que existe. No puede admitirse una serie infinita de causas eficientes, por lo que tienen que existir una primera causa eficiente incausada, y esa es Dios. Como les dije, nosotros nos llevamos un semestre para entenderle. Así que si lo leen despacito, quizá más o menos le podemos entender. Pero es una forma de explicar la existencia de Dios a partir de la creación, ¿no? Tercera vía, la de la contingencia. Dios es el ser necesario. Dice, hay seres que comienzan a existir y después perecen. Es decir, que no son necesarios. ¿Va? Esta mesa que comenzó a existir en un momento, llegará un momento en el que se va a podrir, en el que se va a descomponer, en el que se va a desarmar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es necesario, que es contingente, ¿va? Es contingente y que un día va a pasar. Nosotros mismos somos contingentes, hemos nacido, hemos comenzado a existir, llegará un día en el que vamos a morir y ya pasaremos de este mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? No somos necesarios. Si todos los seres fuesen contingentes, ninguno existiría. Si todos los seres fuesen contingentes, ninguno existiría. Y a todo se descompondría tarde o temprano, nada existiría. Pero sí existen, por lo que deben tener su causa en un ser necesario. Pues es imposible una serie infinita de seres contingentes. Por eso el ser necesario es Dios. La cuarta vía, grados del ser. Dios es el ser supremo, absoluto y trascendente. Sobre los grados de perfección del ser implica la existencia de un modelo con el que es comparado. Un ser óptimo, máximamente verdadero, un ser supremo, Dios. O sea, los grados del ser habla precisamente de que en la naturaleza existen diversas gradualidades de la existencia. Y un ejemplo muy sencillo es el de la existencia mineral, las rocas, las piedras, las sales, los átomos que existen en todo lo que nos rodea. Pero de ahí, de la existencia mineral, da un salto a la vida vegetal. Y la vida vegetal da un salto a la vida animal. Y la vida animal da un salto a los seres humanos, que somos diferentes por nuestra capacidad de racionamiento. Y cuando nosotros vamos descubriendo en el camino de la fe, descubrimos que los seres humanos dan un salto a la vida espiritual. Y de la vida espiritual hay un salto hacia el ser trascendente que es Dios, ¿no? Entonces, los grados del ser. Y la última vía es la finalidad. Dios es la máxima inteligencia. Existen seres inorgánicos que actúan según su fin, pero que carecen de conocimiento e inteligencia para atender a ese fin, por lo que tienen que ser dirigidos a este por un ser inteligente. Debe haber un ser inteligente que ordena todas las cosas naturales dirigiéndolas a este fin, a su fin. Ese es Dios, ¿verdad? Finalidad. Los animales no se dan cuenta de lo que hacen, entonces tienen que ser conducidos para que cumplan la finalidad por la que existen. Y ese es el que está detrás de esta finalidad, es Dios. Bien, esas son las 5 vías de Santo Tomás, las 5 vías por las cuales, a partir de las cosas creadas, podemos llegar nosotros al conocimiento de Dios. Si hay preguntas, por favor, mándenmelas. Sé que es complicado entenderle, pero una vez que le agarremos el hilito, pues se nos va a facilitar. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque los términos filosóficos nos ayudan a nosotros a entender las realidades que difícilmente podemos explicar de otro modo. Existe, por ejemplo, el argumento de la existencia de Dios que San Agustín formuló y se le llama argumento antropológico. Ahí viene. Los argumentos antropológicos parten del hombre, de su pensamiento y de sus capacidades para llegar a Dios, desde la interioridad humana predispuesta por naturaleza al conocimiento de la revelación de Dios.
El primer argumento antropológico es el conocimiento universal de la existencia de Dios. La mayoría de los pueblos y culturas en todos los tiempos ha aceptado la existencia de Dios o la noción de lo sagrado. Esta conciencia colectiva habla de la existencia de Dios. Entonces es un argumento antropológico. ¿Por qué? Porque habla del ser humano que en los diferentes circunstancias, contextos donde ha vivido, tiempos, lugares, en todas las culturas hay una manifestación de lo divino, de lo sagrado. Y eso habla de una necesidad inherente a la naturaleza humana de buscar a Dios, ¿no? Buscar lo sagrado, buscar lo divino. Y el segundo argumento es el deseo de Dios. Todos los seres humanos tenemos el deseo de felicidad y plenitud, deseo que no puede ser saciado en este mundo porque el anhelo siempre crece. Tenemos impreso en el corazón el deseo de Dios, deseo que no es saciado en este mundo ni con los placeres ni con los bienes materiales. Solo Dios puede saciar este deseo. Como dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón anda inquieto buscándote y no descansará hasta que descanse en ti. Esa frase de San Agustín es lo que quiere decir este argumento sobre el deseo de Dios. Pasamos a otro tema que va de la mano con esto que vimos. Bien, ya vimos el ateísmo, ya vimos la filosofía, cómo explica nuestra relación con Dios. El Dios de Jesucristo es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La teología emplea el dato revelado para hablar de Dios. El punto de partida para la teología es la revelación. Eso ya lo vimos, lo hemos visto varias veces. ¿Qué significa la autocomunicación de Dios y la apertura de Dios para darse a conocer? Significa su donación personal. En cambio, la fe es la apertura misteriosa hacia un ser trascendente. Es la respuesta del hombre entero y libre al llamado de Dios. La revelación es mediata, es decir, a través de mediaciones, es instrumentada, es histórica. La revelación de Dios no agota su misterio, su infinitud y su trascendencia. Entonces, revelación y fe están estrechamente unidas, pero no porque Dios se haya revelado, quiere decir que ya nos dijo todo de sí mismo, no. Hay cosas que no alcanzaremos a saber de Dios, sino hasta la otra vida. Esta autocomunicación de Dios permitió el paso de la religiosidad monolítica, que significa la veneración del Dios de Mictlán, como ya lo hemos visto, no sé si recordarán todo ese proceso histórico que fuimos siguiendo sobre cómo fue creciendo la concepción de Dios. Entonces dice, la revelación de Dios, la autocomunicación de Dios permitió el paso de la religiosidad monolítica, es decir, el Dios de Mictlán, a una religión monolátrica, es decir, que adora a un solo Dios. Y este Dios es un Dios celoso, que no permite otros dioses, combativo e irascible. El gran paso, la revelación del nombre divino. ¿Cuál fue la máxima revelación de Dios a estos hombres de la antigüedad? Revelarles su nombre. Eso fue lo más extraordinario. Ya vimos el tema de los nombres de Dios, yo creo que esto se nos va a facilitar, por eso vamos a ir rapidito. Al principio se le llamó con nombres de la fuerza de la creación elevados a su máxima eminencia, por ejemplo, El Shaddai, que significa el poderoso, el omnipotente, Elohim, que significa el grande, creador, vencedor, y Adonai, que significa Señor o dominador. Y se fueron dando diversos pasos en las etapas de este cambio de la monolatría al monoteísmo. Etapa número 1. La tenemos en la figura del profeta Elías, en la lucha contra los profetas del dios Baal. El dios Baal era un dios mesopotámico que rivalizaba con Yahvé, y pues el profeta Elías se presenta como el único profeta de Yahvé que vence a todos, a más de 200 profetas
de Baal. Si les interesa un poquito esa historia, ahí viene la cita bíblica en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 al 24. Entonces, ¿cuándo sucedió esto? En el siglo 9 antes de Cristo. Dios poderoso vence a los falsos dioses, o sea, se establece como el mero mero. Esto es interesante porque pues fuimos viendo en esas etapas cómo fue creciendo esta revelación del nombre de Dios. La etapa número 2, con el profeta Oseas en el siglo 8. El profeta Oseas habla del pueblo y lo presenta como la imagen de la esposa infiel y presenta a Dios como la imagen del que perdona. El pueblo va detrás de los ídolos y Dios perdona estas infidelidades al pueblo. Entonces hay un cambio en la idea de ese Dios celoso, iracundo, a un Dios compasivo que perdona. La tercera etapa con el profeta Ezequías, año 728. Con el profeta Ezequías se comienza a dar una restauración religiosa, pero también, como vimos en aquella clase, una confrontación con las imágenes. Dios no puede ser representado bajo ninguna imagen. Ya eso lo vimos en alguna ocasión aquí en clase, pero lo reafirmamos. Dios no puede ser representado bajo ninguna imagen. La etapa número 4 con el profeta Josías, año 622 a.C. Los rollos del templo de Jerusalén que prescriben la trascendencia del nombre divino. El nombre divino no puede ser pronunciado solamente con las letras que ya conocemos nosotros, YHWH, el tetragrama sagrado. El nombre de Dios no puede ser pronunciado. Como ya vimos, Dios no puede ser representado como imágenes y el nombre de Dios no puede ser pronunciado. Y eso es lo que significa el segundo mandamiento. No jurarás el nombre de Dios en vano. Es decir, respetar la trascendencia de Dios. Y es ahí donde se va creciendo en esta conciencia de la trascendencia del nombre divino. Y la época número 5, la época del destierro. Se consolida la redacción del Deuteronomio, que no deja lugar a dudas en establecer la fe monoteísta. Yahvé es el Dios del pueblo y su nombre se respeta, es sumamente sagrado. Y entonces en esta revelación del nombre divino que encontramos en el libro del Éxodo capítulo 3, se manifiesta este nombre de Dios como yo soy el que soy. Este nombre alude a la misma fidelidad de Dios. Dios no es un Dios que cambie sus proyectos. La revelación del nombre divino hace descubrir al pueblo la personalidad de YHWH. Así le vamos a decir. ¿Y cuáles son las características de esta personalidad? Ahí la tenemos punto por punto. Característica es, Dios es liberador, escucha, atiende, interviene en favor suyo, el éxodo pascual. Dios es el Dios de la promesa, con Él nace el concepto de la esperanza. Dios como Rey eterno. Dios es el que juzga y perdona. Justicia en la medida del cumplimiento de las promesas y de la confianza. Dios crea todas las cosas y las mantiene en existencia. Dios se compromete en el futuro de Israel y de toda la creación en vistas al futuro, el día del Señor, el día final. Son las características que hacen patente esta personalidad de Dios a partir de su nombre. Entonces, recapitulando un poquito lo que hemos visto en esta segunda sesión, hemos visto cómo la teología tiene que tener instrumentos adecuados para dialogar con este ambiente ateísta que nos envuelve. ¿De dónde obtenemos esas herramientas? De la filosofía que amplía un poquito nuestro panorama para poder hablar de Dios con las herramientas correctas. La filosofía nos presenta una herramienta maravillosa a través de las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, representante de la filosofía clásica, con los cuales nosotros podemos llegar a afirmar la existencia de Dios a partir de las cosas creadas. Cada una de estas 5 vías son importantes, las podemos ir releyendo, comprendiendo un poquito más, quizás no la alcancemos en su totalidad a entender,
pero por lo menos que tengamos la idea, ¿no?, que existe, para mandarlos a estudiar ahí, ¿no? Estúdiate las 5 vías de Santo Tomás si tienes dudas de la existencia de Dios. La vía del movimiento, Dios es el motor inmóvil; la causalidad eficiente, Dios es la causa incausada; la vía de la contingencia, Dios es el ser necesario; la vía de los grados del ser, Dios es el ser supremo, absoluto y trascendente; y la vía de la finalidad, Dios es la máxima inteligencia que dirige a todos los demás seres a su finalidad. Hablamos de otros argumentos, como el argumento de San Agustín, que es antropológico, sobre el consenso de los pueblos y sobre el deseo de Dios. Todos los pueblos han llegado a tener una noción de lo sagrado, y todos los seres humanos de la tierra tienen un deseo de felicidad y plenitud que no puede ser saciado en este mundo, sino que necesitan de Dios. Hay otros argumentos más que los de repaso nos dijimos, ahí los tienen ustedes escritos. Y luego hablamos de la fe del Dios de Jesucristo. La fe en el Dios de Jesucristo, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que la teología, para hablar de este Dios, emplea la revelación que es la misma comunicación de Dios. Dios se ha dado a conocer. Para que esta revelación sea completa, necesita de nosotros la aceptación de la fe. Y la fe no es otra cosa más que la respuesta del llamado de Dios. Entonces, revelación y fe tienen que estar siempre muy unidos para que el conocimiento de Dios en nosotros sea completo. Y en esta unidad de revelación y fe se nos ha hablado de cómo Dios fue revelando su nombre, que fue la máxima revelación que se le pudo dar en la antigüedad a los seres humanos, el nombre de Dios, y porque al revelar Dios su nombre da a conocer su misma persona. Entonces, algunos nombres que Dios tenía era El Shaddai, Elohim, Adonai, que eran representaciones de las cosas creadas aplicados a lo más grande para Dios. Hablamos de algunas etapas en los cuales esta revelación de Dios fue abriendo poco a poco los ojos a los profetas para que comunicaran al pueblo quién es este Dios que los llama y que los busca. Y descubrimos que este Dios se ha revelado a Moisés y le dijo: yo soy el que soy, ¿verdad? Pero mi nombre es tan trascendente que debe ser honrado y respetado. Yo soy el que soy. Solamente se representaba por las 4 letras YHWH, que ya hablamos anteriormente lo que significa y cómo se empleaba. Y entonces, pues este nombre de Dios, la persona de Dios, no puede ser representada con ninguna imagen ni puede ser pronunciado. Pero eso ayuda al pueblo a descubrir a Dios como un liberador que escucha, que atiende en favor del pueblo y lo libera a través del éxodo, como el Dios de las promesas, y que ahí nace la esperanza, que Dios cumplirá sus promesas, como Dios, el Dios eterno, el Rey eterno, que está siempre juzgando con justicia, el Dios que perdona, el Dios que da confianza, el Dios que crea las cosas y las mantiene en la existencia, el Dios que se compromete con el futuro de Israel y con toda la creación. Pues bien, hermanos, a grandes rasgos, este es nuestro segundo tema de la clase de Trinidad. Espero que no haya enredado demasiado el contenido de esta segunda sesión. Les mando con Roxana el subsidio para que ustedes lo tengan, lo estudien, anoten ahí sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas. Vamos a ir tratándole de dar respuesta, y pues que en la gracia de Dios nos conceda ir creciendo en la comprensión de la Trinidad. Pues nos veremos, Dios mediante, el siguiente jueves, que será la fiesta de Jesucristo, su muy eterno sacerdote. Pidan por todos los sacerdotes el próximo jueves, por favor, y sigamos en oración por el fin de esta pandemia. El próximo jueves los sacerdotes renovaremos nuestras promesas sacerdotales ante el obispo, será la misa crismal, pero pues estaremos celebrándola en sana distancia. Yo, por ser representante de los medios de comunicación, tengo que estar, pero pues no todos los sacerdotes podrán estar presentes, pero sí tenemos que renovar ese día nuestras promesas. Les encargo sus oraciones. Un abrazo, feliz jueves, Dios les bendiga, sigamos le echando ganas.